Masejet Baba Batra Daf Kuflame Damudalev 130a, primera línea. Dice la Mishnah, Haomer Ishploni Irasheni, Bimkom Sheyesh Bat, Bitit Irasheni, Bimkom Sheyesh Ben, Lo Amar Klum, Sheitna al Mashe Katuv Batorah. Rabbi Yohanan ben Beroka Omer, Imamar al Mishe Raúl le Yorsho, de Barav Kayamim, Ve al Mishe en Raúl lo le Yorsho, en Dvarav Kayamim. La Mishnah aparentemente nos menciona una discusión. Y Tanakama dice lo siguiente. Una persona, por decir Shimón, que dice antes de morir, fulanito, por decir Reubén, me heredará. Y Shimón dice esto cuando tiene una hija única, de tal manera que, según las leyes de la Torá, la que tiene que heredar es la hija, no Reubén. O que Shimón dice, mi hija me heredará cuando tiene también hijos. Que según las leyes de la Torá, si tiene hijos, la hija no hereda. Dice Tanakama, no sirve lo que dijo. No recae. ¿Por qué? Porque está condicionando y diciendo algo en contra de las leyes de la herencia de la Torá. Y una persona que condiciona en contra de lo que dice la Torá, lo que dijo queda nulo. Así opina ¿quién? Tanakama. Viene Rabbi Yohanan ben Beroka y aparentemente, como dijimos, discute y dice, no. Si él dijo sobre alguien que es apto de heredar, que herede él, sirve. O sea, si dijo sobre Reubén y Reubén es apto de heredar, sirve. Pero si dijo que Reubén hereda y Reubén no es apto de heredar a Shimón, no sirve. Aparentemente, ¿qué es lo que se refiere a Rabbi Yohanan ben Beroka? Rabbi Yohanan ben Beroka aparentemente, vamos a ver en la Gemara, pero adelanto de una vez, se refiere a decirnos que cuando Shimón tiene varios hijos, que ahí todos los hijos tienen que heredar, y vino Shimón y dijo, quiero que uno de mis hijos nada más me herede, ya que ese hijo es apto para heredar, entonces puede venir Shimón y decir que él solo herede. Y recae. Inclusive, que esto va en contra de las leyes de la Torá, porque según las leyes de la Torá, no solo uno hereda, no solo un hijo hereda, sino todos heredan. Eso es aparentemente lo que nos dice Rabbi Yohanan ben Beroka. Viene la Gemara y deduce de Tanakama lo siguiente. Ta'ama de ajer bimkom bat, ubat bimkom ben. Haben ben habanim, ubat ben habanot, varav kayamim. Ey maseifa, Rabbi Yohanan ben Beroka omer, imamar al mishe roi leoshot, varav kayamim, hainu Tanakama. Vejiteima, Rabbi Yohanan ben Beroka, afilu ajer bimkom bat, ubat bimkom ben kaamar. והתניא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובן במקום בן, שלא אמר כלום, על מה נחלקו? על בן בין הבנים ובת בין הבנות, שאבא אומר יירש וחכמים אומרים לא יירש. ובהיתמה מדקאמר לא נחלקו, מכללת הנקמה סבר נחלקו. ובהיתמה כולה דרבי יוחנן בן ברוקה היא. וחיסולי מחסרה ואחי קטני, האומר ישפלוני יירשני במקום שיש בת, ביתי תירשני במקום שיש בן, לא אמר כלום, הבת בין הבנות ובן בין הבנים, Imamar irash con nejasad de Kayamim, Rabbi Yohanan Omer, Imamar al Mishor de Barav Kayamim. La Gemara deduce de Tanakama y dice lo siguiente. ¿Qué dijo Tanakama? Repitamos lo que dijo Tanakama. Que cuando Shimón dice que fulanito, por decir Reubén, heredará mis propiedades, así dice Shimón, mientras que Shimón tiene una hija única, o que Shimón tiene también hijos y dice que su hija heredará, mientras que tiene también hijos, no sirve lo que dijo. ¿Sí? Podemos deducir que cuando es que no sirve lo que dijo. ¿Cuáles son los dos casos que mencionó Tanakama? Cuando dice Shimón que un tercero herede mientras que tiene una hija única, o cuando dice que herede su hija cuando tiene también hijos. Pero podemos deducir que en un caso que tiene puras hijas y le dice a una sola hija que herede todo, o tiene puros hijos y le dice a uno de esos hijos que herede todo, ahí sí serviría. Otra vez, ¿cuándo Tanakama nos dice lo amar klum? ¿Cuándo Tanakama nos dice que no sirve? En dos casos. Cuando es un tercero y tiene una hija única, no sirve. O cuando tiene también hijos y dice que herede la hija.
ahí es cuando no sirve. Podemos deducir que cuando tiene puras hijas, que todas heredarían, según la Torah, y él viene y dice, solo una de ellas, o tiene puros hijos que según la Torah todos heredan, y él viene y dice, solo uno hereda, ahí no decimos lo amar klum, sino sí sirve lo que dice, si no decimos que sí sirve lo que dice. Dice la, entonces no me cuadra con Rabbi Yohanan ben Beroká, porque eso es exactamente lo que dice Rabbi Yohanan ben Beroká. Entonces, ¿en qué discuten? ¿En qué discuten? ¿Cuál es la discusión? La Gemara intenta decir la siguiente respuesta. Podemos decir que Rabbi Yohanan ben Beroká, en verdad, dice que sirve no solamente lo que dice Shimon, ¿sí? Sirve no solamente cuando le da toda la herencia a un hijo entre varios hijos, a una hija entre varias hijas, sino también sirve, según Rabbi Yohanan ben Beroká, cuando uno le da a un tercero cuando tiene una hija única, o cuando le da a una hija cuando tiene también hijos. Y según esto, cuando Rabbi Yohanan ben Beroká dice, y mamar al Mishe Raúl y Yorsho, apto para heredar, no es apto para heredar ahorita, sino apto para heredar en caso que no existe el que está. ¿Ok? Y esa sería la discusión, según esto. ¿Cuál sería la discusión? Tanakama dice, cuando es un tercero, cuando tiene hija única, o cuando le dice a una hija, cuando tiene también hijos, no sirve. Pero si es una hija entre hijos, un hijo entre hijos o una hija entre hijas, ahí sí sirve. Así pierde Tanakama. Rabbi Yohanan ben Beroká dice, no, también cuando es un tercero, cuando hay hija única, o también cuando es una hija, o también cuando se lo da a una hija, cuando hay también hijos, también sirve. Ahí está la discusión. Dice, pero no podemos decir así. ¿Por qué no podemos explicar así? Porque hay una baraitá que en ella se menciona claramente, no así. La baraitá dice lo siguiente, dice Rabbi Ishmael era ¿qué? Hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká. ¿Sí? Entonces Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, dice lo siguiente, mi padre, o sea, ¿quién es su padre? Rabbi Yohanan ben Beroká, y Jajamim no discuten, claramente dice en la baraitá, dice Rabbi Ishmael, mi padre y Jajamim no discuten en un caso que Shimón quiere heredar sus bienes a un tercero cuando hay una hija única o a una hija cuando hay hijos. Que en ese caso, según todos, están de acuerdo de que no sirve. Cuando discuten, cuando hay un hijo entre varios hijos, cuando le quiere dar un hijo entre varios hijos, o le quiere dar todo a una hija entre varias hijas. Que Abba, que mi padre, o sea, Rabbi Yohanan ben Beroká dice que sirve, y Jajamim dicen que no sirve. De todas maneras, vemos en esta varita claramente que todo lo que Rabbi Yohanan ben Beroká dijo, que sí sirve, que Raúl y Yorsho, ¿sí? ¿Qué significa Raúl y Yorsho? Un hijo entre hijos. Una persona que es apta ahorita en heredar, ahí le puede dar todo a él y no a los demás. O sea, hijo entre hijos o hija entre hijas. Entonces no podemos decir como queríamos decir antes. Así la Gemara tumba esta opción. Dice la Gemara dos explicaciones. Primera, podemos decir que no hay pregunta de esta varita, porque sí, esta baraitá, ¿quién dice que Rabbi Yohanan ben Beroká opina así? Rabbi Ishmael. Sí, Rabbi Ishmael dice que mi papá no discute con Jajamim en esto, sino en esto y en esto. Eso es Rabbi Ishmael. Pero Tanakama discute con Rabbi Ishmael y opina que sí discute Rabbi Yohanan ben Beroká también en el caso de que le da a Ajer. O sea, también en el caso que Shimón le hereda a Reubén cuando tiene una hija única o cuando le hereda cuando decide Shimón heredarle a una hija cuando hay también hijos. Tanakama discute con esa explicación. Y nuestra Mishnah opina como ese Tanakama. O sea, no como Rabbi Ishmael. Primera explicación. Y según esto saldría que la respuesta sería, la explicación de nuestra Mishnah sería como dijimos antes. Segunda explicación, podemos decir que en verdad en nuestra Mishnah no hay mahloket. Toda esta pregunta que tuvimos aquí en la Gemara es que entendimos que hay mahloket en nuestra Mishnah entre Tanakama y Rabbi Yohanan ben Beroká. ¿Sí? ¿Cuál es el mahloket? Aparentemente es lo mismo. Si preguntamos. No hay mahloket, es toda una misma opinión. Tanakama viene y nos dice, todo es Rabbi Yohanan ben Beroká, no es Tanakama. Rabbi Yohanan ben Beroká viene y nos dice al principio de la Mishnah lo siguiente. Nos dice, si una persona, Shimón, le hereda sus bienes después de la muerte, ¿a quién? A Reubén, a un tercero, mientras que tiene una hija, o que le hereda a la hija mientras que tiene hijos, no sirve. ¿Por qué? Porque se le heredó a alguien que no es apto para heredar ahorita. Pero si se lo hereda toda la herencia a un hijo entre hijos o a una hija entre hijas, que ahí a ese que se lo está heredando por lo menos si es apto para heredar por lo menos parte según la Torah, ahí sí sirve. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan ben Beroká dice que cuando una persona hereda sus bienes al Mishe Raúl y a alguien que es apto para heredar, recae. O sea que no es mahloket en verdad, es toda una opinión. Entonces no hay discusión aquí, entonces no hay pregunta. Seguimos. Amar Rabbi Yudá Mar Shemuel, alajá que Rabbi Yohanan ben Beroká, vejen amarrada, alajá que Rabbi Yohanan ben Beroká.
Viene la Gemara y trae un psak alajá, dictamen al respecto. También si decimos que nuestra Mishnah es toda una opinión, como la última explicación que dimos. O también si es mahloket, dice la Rabiudá en nombre de Shmuel y también Raba, dicen que ¿qué? Que la alajá es como Rabbi Yohanan ben Beroká. ¿Que qué? Que una persona sí puede heredarle toda su herencia a uno de sus hijos, el lenguaje de herencia diciendo herencia, a uno de sus hijos aunque tenga varios. Mientras que sea apto para heredar, un hijo es apto para heredar, puede darle todo a él. A pesar que es en contra de las leyes de la Torah. Importante aclarar, esta opinión no cuadra con lo que vimos en las clases anteriores. Que una persona no puede condicionar y decir algo en temas de Yerusha en contra de la Torah, obviamente. Ok, así dice Rabbi Yudá en nombre de Shmuel y Raba, que ¿qué? Que la halajá es como Rabbi Yohanan ben Beroká, que una persona puede ir en contra de la Torah, pero únicamente en el caso que le hereda toda la herencia a uno de los hijos, toda la herencia o parte, una parte mayor, ¿sí? A una persona que es apta para heredar. Por ejemplo, hijo entre hijos o hija entre hijas. La Gemara a continuación trae una fuente de la Torah para la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká. Amar Rava Maita med Rabbi Yohanan ben Beroká. ¿De dónde Rabbi Yohanan ben Beroká sacó su opinión? Amar Kra vehaya beyom hanjilo et banav. HaTorah natna reshut la'av lehanjil lechol mi sheirtze. Amar le Abaye hamilo yuchal levaker nafka. Haumi be'al el-Chetania. Abachanan amar משום רבי אליעזר, מה תלמוד לומר לא יכול לבקר? לפי שנאמר בימים הולכים להיות בניו, שיכול ועלות דין הוא, ומה פשוט שהוא פרק כוחו, שנוטל בלאו כמוחזק. התורה נתן רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה, בכור שהוא רק כוחו שנוטל בלאו כמוחזק לכל שכן, תלמוד לומר לא יוכל לבקר. ויאמר לא יוכל לבקר, מה תלמוד לומר בימים הולכים להיות בניו, שיכול ועלות דין הוא, ומה בכור שהוא רק כוחו שנוטל בלאו כמוחזק. אמרת לא יוכל לבקר, פשוט שהוא פרק כוחו שנוטל בלאו כמוחזק לכל שכן, תלמוד לומר, והיה בימים הולכים להיות בניו, התורה נתן רשות לאב להנחיל לכל mi sheirtze. Como dije, Raba pregunta cuál es la fuente de Rabbi Yohanan ben Beroká, que una persona, Shimón, puede heredar a su gusto lo que él desee a una de las personas que de por sí es apta de heredar, o sea, hijo entre hijos, hija entre hijas, puede darle lo que él quiera de vida y no tiene que ser equivalente, puede heredar todo, una mayor parte a uno de los hijos. ¿Dónde aprendemos eso? Dice Raba, lo aprendemos del pasuk, el versículo en Devarim 21:16. El pasuk dice, Vehaya beyom anjilo et banav, y será en el día en el cual legará el padre a sus hijos. O sea que el padre hereda a los hijos. De aquí vemos que la Torah le da permiso y fuerza al padre de legar, de heredar sus bienes a los hijos como él quiera. Él es el que lega, él es el que decide cómo se divide. Todo para uno o una mayor parte para uno, lo que él quiera. Aunque según la Torah es equivalente en la misma Torah. Eso es cuando el papá no dijo nada. Pero si el papá dijo algo, el papá tiene fuerza para legar lo que él quiera a uno de los hijos. Le pregunta a Vaya Raba, ¿por qué de ahí? De eso aprendemos del pasuk. Lo yuchal levaker. ¿Sí? La continuación es el mismo pasuk. Vaya bien Gilot Banav, lo yuchal levaker et benabua, etc. Lo yuchal levaker, ¿qué significa lo yuchal levaker? De ahí aprendemos que el padre no puede pasar, no puede dar. El primogénito, ¿cuánto recibe el hijo primogénito? Doble porción. ¿Qué pasa si el padre quiere dar esa segunda porción que se merece el primogénito a otro? ¿Puede o no puede? Dice la Torah, lo yuchal levaker. La parte, esa segunda parte que es por primogenitura, no la puede pasar el papá a nadie. Entonces podemos deducir que únicamente la parte de la primogenitura, la segunda parte no puede, pero lo demás sí puede. Entonces de ahí ya lo deducimos, de ahí ya lo aprendemos. ¿Por qué no lo aprendemos de ahí? Dice no, responde la hermana, no puedes aprenderlo de Leo Jalevaquer. ¿Por qué? Porque ese pasuk de Leo Jalevaquer lo aprendemos para otra cosa. Aprendemos de ahí otra cosa. Como dice la Baraita, Bajanán dice nombre Rabbi Eliezer. ¿Por qué dice el pasuk Leo Jalevaquer? Lo cual significa que el papá no puede pasar la herencia de la segunda porción del hijo primogénito, no lo puede pasar. ¿Para qué necesita el pasuk decirnos eso? Está extra, ya se aprende eso, ya se ve que no se puede. Ya te voy a explicar por qué está. Porque el pasuk dice, como dijimos antes, ve allá beyom anjilo et banav, que de ahí aprendemos de que el papá puede legar a sus hijos, ¿sí? Como desee, ¿sí? O sea, puede darle a uno de los hijos
sencillos, toda la herencia menos la segunda parte, ¿sí? Y no a los demás, o dar una mayor parte, como dijimos, ¿sí? Si uno hubiese pensado, Calvajomer, sí a un hijo sencillo, ¿sí? Sencillo me refiero, no primogénito, no mejor, que tiene fuerza en la herencia. ¿Por qué tiene fuerza en la herencia? Porque él puede, el hijo sencillo, según la Torá, según las leyes de la Torá, agarra su parte que le pertenece, ya sea en los bienes que poseía el padre en el momento de la muerte, o ya sea en bienes prospectivos que vinieron después. El hijo sencillo sí agarra siempre su parte, ya sean bienes que poseía en el momento de la muerte, ya sean bienes prospectivos, bienes futuros, bienes que recibieron después de la muerte del papá. O sea que el hijo sencillo tiene en su parte que debe recibir, tiene fuerza, ¿sí? Y aún así decimos que el papá puede decidir sobre las partes de los sencillos, no dárselo a uno de los hijos, sino a todo al otro, o más al otro. Si uno hubiese pensado que Kolshiken, que sobre la segunda parte del Bejor, que la segunda parte del Bejor, como ya vimos anteriormente varias veces, que nada más recibe el Bejor la segunda parte en bienes que poseía el padre y no en bienes prospectivos, o sea que es menos fuerte, Kolshiken que debería ser que podría venir el papá y dar esa segunda parte a otro hijo. Por eso necesitamos este pasaje especial, Lo Yuhale Vaker, para enseñarte que Lo Yuhale Vaker, la Bejorá, la segunda parte de Bejorá, a pesar, aún así decimos que no se puede, no puede el hijo legarla, no puede el padre legarla a otro de los hijos. Esto viene la Gemara y pregunta, bien la Baraitá, y pregunta ahorita al revés. Bueno, una vez tenemos el pasuk Lo Yuhale Vaker, ¿sí? Que de ahí aprendemos que no puede pasar que la segunda parte, podemos deducir que únicamente la segunda parte no puede, pero la parte sencilla sí la puede estar pasando entre uno y otro. O ¿para qué necesitas el pasuk? Ve allá, para enseñarte de que puede el padre legar la herencia de un hijo a otro hijo. Ya lo aprendes del pasuk de Yohale Baker, que nada más el Bejor, nada más el Bikur, nada más la segunda parte no puede pasarla, pero la parte sencilla entre los hermanos sí puede. Dice, no, uno hubiese pensado al revés. Sí, un Bejor no puede pasar la segunda parte de un Bejor no se puede pasar a otro hijo. ¿Pero por qué? Porque esa segunda parte no es tan fuerte. ¿Por qué no es tan fuerte? Porque nada más recibe esa segunda parte en los bienes que poseía el padre en el momento que falleció, pero los bienes prospectivos no. Por eso hubiésemos dicho que no puede pasarlo. Pero las partes sencillas, ¿sí? No la segunda parte, sino las partes que se merece cada hermano, ¿sí? Que la reciben también en bienes que poseía y también en bienes prospectivos, es una herencia mucho más fuerte. Si uno hubiese pensado que en ese caso no puede, Kolshiken, sí, mejor no puede pasarlo, y ojalá va a caer, Kolshiken que la parte sencilla tampoco va a poder. La parte sencilla sí va a poder, ¿qué? Legarla, pasarla a su sencilla, entre los hijos, sí puede pasar al otro y dejar a un hijo sin heredar, según la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroka. Seguimos. Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Haina, Amar Rabbi. Alajá que Rabbi Yohanan ben Beroka. Amar Rabbi Abba, Jorá, Itmar. Bemaika Miflegi. Mar Savar Alajá Adifa, Umar Savar Maase Rav. Escuchen bien esto, Rapota, esto es interesante, que de aquí podemos aprender algo para toda la Gemara, para todo el Shas. Dijo Rabbi Zerika en nombre de Rabbi Ami, en nombre de Rabbi Haina, en nombre de Rebbi. Empecemos con el primero y el final. Dijo Rabbi Zerika en nombre de Rebbi. Para no ir. La halajá es como ¿quién? Rabbi Yohanan ben Beroka. ¿Sí? Que cuando una persona, Shimón, quiere heredar toda su herencia, una gran parte, a una de las personas que son aptos para heredar, o sea, hijo entre hijos, hija entre hijas, puede, aunque es en contra de las leyes de herencia de la Torah. Dice Rabbi Zerika, en nombre de Rabbi Ami, en nombre de Rabbi Haina, en nombre de Rebbi, alajá como ¿quién? Como Rabbi Yohanan ben Beroka. Así dijo Rabbi Zerika, para cortar, digamos, Rabbi Zerika en nombre de Rebbi, para ir más fácil, directo. Viene Rabbi Abba y le dice a Rabbi Zerika, mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo recibí de mis maestros que Rebbi no dijo alajá como Rabbi Yohanan ben Beroka, sino dijo que Jorá, ¿qué es Jorá? Dictaminó como Rabbi Yohanan ben Beroka. ¿Cuál es la diferencia entre decir alajá como Rabbi Yohanan ben Beroka o dictaminó como Rabbi Yohanan ben Beroka? Cuando decimos alajá como Rabbi Yohanan ben Beroka, la alajá es como él, ¿sí?
Cuando decimos jorá, dictaminó, es que vino una historia, vino un caso, y en ese caso dictaminó como Rabbi Yohanan ben Beroka. Así yo recibí a mis maestros, dice Rabbi Abba, le dice a Rabbi Zerika, yo recibí a mis maestros, no como tú, que Rebi dijo alajá como Rabbi Yohanan ben Beroka, sino yo recibí a mis maestros que Rebi dijo, que Rebi jorá, no que Rebi dijo, que Rebi jorá, que Rebi dictaminó en un caso que le vino. Dice, ¿cuál es la diferencia? Listo, ambos están de acuerdo que la alajá es como Rabbi Yohanan ben Beroka. Dice, no. La primera opinión, Rabbi Zerika opina que ¿qué? Rabbi Zerika opina que cuando viene a enseñar que cuando alguien dice halajá como tal y tal, es lo más fuerte que hay. ¿Sí? Sin embargo, la segunda opinión, Rabbi Abba, nos viene a enseñar que lo más fuerte que hay es que cuando dice jorá. ¿Qué es jorá? Cuando dice dictamino, cuando le viene un caso. ¿Y por qué que eso es lo más fuerte que hay? ¿Por qué? Expliquemos. La primera opinión, Rabbi Zerika opina que halajá, cuando dice halajá como tal, es lo más fuerte que hay. ¿Por qué? Porque cuando viene una historia y el jajam dictamina cierta halajá en la historia, puede ser que hay ciertos detalles en la historia que no sabemos y por eso dictaminó lo que dictaminó. Entonces no puedes aprender de ahí nada. La diferencia, entonces puede ser que en ese caso nada más es halajá como Rabbi Yohanan ben Beroka, pero en otro no. Por eso es la primera opinión, Rabbi Zerika. Si uno dice halajá como Rabbi Yohanan ben Beroka, no en un caso que le llegó, sino halajá que Rabbi Yohanan ben Beroka, siempre es así. Eso es lo más fuerte que hay. Sin embargo, la segunda opinión, Rabbi Abba dice, no, jorá es más fuerte. Cuando le viene un caso, ¿por qué? Porque puede ser que si una persona dice halajá como fulanito, lo está haciendo porque está estudiando. Y dice, mira, me parece ahorita mi estudio que la halajá es como fulanito. Pero cuando le llegue un caso, ahí va a tener mucho más temor para dictaminar. Y si aún así dictaminó como uno de ellos, es porque efectivamente opina que la halajá es como él. Entonces lo más fuerte es jorá, según esta opinión. Ok. Seguimos. Tano Rabbanan. En le medim halajá lo mi pirimut velo mi pimaase. Ad sheomru halajá le maase. Shal ve'amru halajá le maase. Yelech ve'yase maase. Ulvat shelo yedame. Mayu ulvat shelo yedame. Ve'akol la Torah kula. Demoy medaminan la. Amar Rashi achika amaru. Ulvat shelo yedame betrefot. Detan אומרים betrefot זו דומה לזו. ואל תטמא. שהרי חותך מכאן ומתה. חותך מכאן וחיית. Dice la Gemara trae una varita. Nos dice la varita lo siguiente: una persona no puede aprender una halajá de una clase que está dando un jajam mientras que está estudiando. Está estudiando Talmud y dice que probablemente la halajá es así, no puede aprender la halajá así. ¿Por qué? Porque cuando una persona está estudiando, muchas veces lo que se refiere a decir es que le parece más, como ese jajam más que el otro, pero no se refiere a dictaminar más. Entonces no aprendas halajá de mientras que se está estudiando el Talmud o mientras que está estudiando, a menos que estás dedicando a estudiar halajá, obviamente. Pero si un jajam, aquí lo que nos refiere a decir la baraita es, si un jajam está diciendo una clase y está diciendo que le parece como esta opinión, no aprendas que esa es la halajá, porque puede ser que está diciendo, le parece lógicamente, pero puede ser que la halajá no es así. Entonces, eso se llama no aprender halajá del estudio, o sea, de una clase que no se está dedicando a eso, al tema de halajá, sino se está diciendo el jajam, ¿ah? De teoría. Sí, que está diciendo el jajam, me parece más como esta opinión. No aprendas. A menos que, vamos a decir que, a menos que, ¿qué es lo que tiene que decir el jajam? Pero si dice halajá como esta opinión, no aprendas si es en una clase. ¿Por qué? Porque cuando dice halajá como esta opinión, no seguro se refiere que el dictamen es así, que la halajá es así, que la ley es así, sino se refiere que mistaber, que la lógica ahorita en ese momento le da como él, pero no que la halajá. O sea, mientras que está estudiando, mientras que está dando una clase, no aprendas halajá del jajam. Adicionalmente, tampoco aprendes halajá de una historia que le llegó al jajam y dictaminó el jajam. ¿Por qué? Porque puede ser que esa historia tiene unos detalles que tú no sabes. Entonces no aprendes halajá de ahí para general. A menos que se dijo halajá le maase. ¿Qué es halajá le maase? Traducción. Esta es la halajá en la práctica. Entonces cuando dice el jajam o la persona que está enseñando, lo que sea, halajá le maase, esto es halajá le maase, esto es la ley en la práctica, halajá en la práctica, ahí ya es definitivo y ahí sí puedes aprender. Ahorita, ¿qué pasa? Una persona que pasó algo, tiene un caso, y fue a preguntarle al jajam. Y le respondió el jajam, así es la halajá le maase. Ese es el lenguaje, halajá le maase. Entonces, ya que le dijo el jajam, halajá le maase, puede venir y él comparar entre este caso y otro caso mientras que sean equivalentes, mientras que sean iguales. Pero no puede comparar entre este caso y otros casos cuando tiene detalles diferentes, aunque sean pequeños.
Dice la Gemara, ¿cómo que no puede comparar? Toda la Torah está a base de ¿qué? De comparación. ¿Cómo que no puede comparar? Le dijo a la Jalema del Jajam sobre un caso. Hay un caso diferente, pero muy similar. Según la lógica puede compararlo. ¿Por qué no puede comparar? Toda la Torah está basada. ¿Cómo se aprende toda la Torah? Si en un caso es así, en otro caso es similar, también es así, todo es comparación. Dice Rabashé, no. Nos referimos de que no puede comparar en dos casos que tienen detalles diferentes de temas de terefot. ¿Qué es terefa? Un animal que tiene cierto defecto interno, ¿sí? Que le causa al animal que no pueda vivir mucho tiempo, ¿sí? Dice, nos enseña lo que mencionamos antes, la baraita que mencionamos antes, no vayas a comparar entre dos casos de terefot. Y si este es terefa, este también es terefa. Si este es terefa porque tiene un defecto aquí interno o externo, ¿sí? Dije interno, también puede ser externo terefa, ¿sí? Pues también es terefa si le pasó ese mismo defecto en otro lado. Eso no puedes hacerlo. ¿Por qué? Aparentemente sí podrías poder comparar. ¿Por qué no puedes comparar? Dice, te voy a explicar por qué. Cuando una persona corta la pata de un animal en una parte inferior, ¿sí? El animal se muere después de un tiempo. Es terefa. Pero por otro lado, si corta la misma pata, pero en un lugar más alto, más superior, el animal no se muere y por ende no es terefa. O sea que en este caso uno podría haber comparado y no puedes comparar, porque no es correcto comparar. Por eso sobre terefot nos dice que ¿qué? No compares. Seguimos. Amale Rabasil Rabbi Yohanan. Ki amar lan mar halacha hina avid maase, amar lota avid odamina halacha le maase. Le preguntó Rabbi Así a Rabbi Yohanan, dime algo, jajam. Así le preguntó Rabbi Así a su maestro Rabbi Yohanan. Cuando usted nos dijo que así es la halajá, ¿podemos basarnos en esa halajá en la práctica? Le respondió Rabbi Yohanan, no señor, hasta que diga que halajá le maase. No es suficiente que diga así es la halajá, sino que quiere decir así halajá le maase. Amalu Rabale Rapapá le Rabuna Bre de Rabbi Yeshua. Kiati pisca de Kiate pisca de dina didi likamaihu, vejasitu bepirja, lo tikrau adatitu likamai. Itleta mamina lehu, veilo adranabi. לאחר מיתה לא מקרא תקראו, מגמר נמי לא תגמרו מיני, לא מקרא תקראיני דיה והתם דילמה והמיינה לחוטעמה, מגמר נמי לא תגמרו מיני, דאין לדיין אלא מה שאינה ברות. Le dice Raba a Rapapá y a Rabuná, bre de Rabbi Yoshua. Raba era un dayan, ¿sí? Era un tamijajam, dayan. Cuando venga un psak din mío enfrente de ustedes, o sea, cuando ustedes reciban un documento que contenga una sentencia mía, así le dice Raba a Rapapá y a Rabuná, y en esa sentencia aparentemente ustedes ven de que hay una falla. Les pido un favor, no rasguen ese documento, no lo rompan, hasta que primero vengan delante mío y me pregunten. Y si tengo una razón para solucionarles esa falla que ustedes piensan que hay en esa sentencia, se las daré. Y si no, me voy a retractar y ahí lo rompemos. Ahorita, si esto pasa, que ustedes reciben un documento de sentencia mío después de mi muerte, dice Raba, que no me pueden venir a preguntar, ahí no lo rompan y no se basen en él para dictaminar. No lo rompan, no lo rasguen. ¿Por qué? Porque si hubiese estado vivo, puede ser que ustedes piensan que hay una falla, pero si hubiesen venido y hubiese estado vivo, yo hubiese dicho que no hay falla. O sea, no lo rompan porque puede ser que sí es correcto. Y por otro lado, no aprendan de él tampoco. ¿Por qué? Porque hay una halajá que un dayan, en la dayan, el amashen abrot. El juez, al fin y al cabo, tiene que dictaminar según sus ojos, según lo que ve, según lo que él piensa. No puede basarse en un psak din, en una sentencia de otro jajam, aunque sea de Raba, cuando él piensa que tiene un fallo esa sentencia. Entonces, si no estoy vivo, no lo rasgues, porque puede ser que la falla que tú piensas que hay, no la hay. Porque si hubiese estado vivo me hubieses preguntado, puede ser que no la hay. Pero tampoco te bases en ella. ¿Por qué? Porque si piensas que hay un fallo, pues puede ser que hay un fallo. Y la halajá es que un dayan no puede dictaminar basándose en una sentencia cuando piensa que esa sentencia está errónea. Entonces, básense en lo que ustedes están pensando y lo que ustedes piensan que es lo correcto dictaminar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.